¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente compartiendo una semana más en nuestro estudio en Gálatas y el día de hoy estamos llegando al capítulo número 4. Y bueno, si Dios nos permite, vamos a estar abarcando los primeros 6 versículos del capítulo donde el apóstol Pablo hace pone un nuevo ejemplo acerca de la ley y los niños. Recordemos que la semana pasada en el capítulo 3 al final, Pablo comienza a enseñar cuál es el propósito de la ley. Y básicamente él lo resume en una frase. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, realmente la ley no es el fin, la ley es solo un medio. Cristo es el fin, Cristo es el propósito supremo por el cual fuimos creados. Entonces Pablo va a seguir dándole continuidad a este ejemplo de la ley como nuestro ayo y ahora va a poner este nuevo ejemplo en el capítulo 4. Y antes de entrar, de sumergirnos en estos primeros versículos del capítulo 4, te voy a invitar a que me acompañes en oración, pidiéndole al Señor que use esta clase, que nos enseñe a través de Gálatas, a través de su palabra, y también transforme nuestros corazones. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por Gálatas, por la defensa valiente y apasionada, Señor, del Evangelio, del único Evangelio verdadero. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a Él, a vivirlo, a experimentarlo, a disfrutarlo y a entregarlo y dejar que transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces capítulo 4. Dice así los primeros dos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, antes que es señor de todo, sino que está, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hermanos, hay que contextualizar bien lo que está diciendo Pablo para entender esta nueva ilustración que está haciendo. Primeramente, Pablo habló acerca del pacto que Dios hizo con Abraham y entonces hace una diferencia entre la salvación por la promesa y la salvación por las obras. Entonces él dice, la promesa de la salvación fue hecha a Abraham y la ley enviada 430 años después no invalida la promesa. Entonces, Pablo, adelantándose a las argumentaciones de sus adversarios, hace la pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley si la salvación fue dada por una promesa a Abraham? Bueno, él dice, la ley fue dada por causa de las transgresiones. La ley no sirve para salvar, la ley sirve para condenar. Y pusimos el ejemplo de las leyes de tránsito. ¿Para qué fueron hechas las leyes de tránsito? Bueno, fueron hechas debido a los accidentes. O la más clarita, ¿por qué hay bordos en las calles, en las escuelas? Fue porque la gente no respeta el límite de velocidad. ¿Por qué hay agentes de tránsito? Y además, de hecho, los ponen en ciertos puntos a ciertas horas. Porque ahí se concentra la mayor cantidad de accidentes, porque ahí se concentra la mayor cantidad de infracciones a la ley y por lo tanto es dada la ley por causa de las transgresiones. Entonces, cuando Pablo está explicando que la salvación es por la promesa, que la ley 430 años dada después no la invalida, después Pablo pregunta, ¿es acaso la ley contraria a la promesa del Evangelio? Y dice Pablo, en ninguna manera, jamás. Al contrario, la ley afirma la promesa. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? No es salvar a pecadores. El propósito de la ley es mostrarle a los pecadores cuán necesitados están de entregarse a esa promesa. Y entonces cuando Pablo está explicando esto, pone el ejemplo de un niño pequeño en Medio Oriente.
en la cultura judía. Un niño pequeño que era el hijo de el dueño de todas las cosas, aunque es el heredero, estando pequeño, está bajo la supervisión de un tutor, de un ayo. Entonces, aunque él es señor del ayo, aunque ese esclavo que lo han puesto como instructor del niño, pues él es esclavo y su vida le pertenecía al papá del hijo. Sin embargo, el papá le da la autoridad al esclavo para cuidarlo y para educarlo. Y por lo tanto, el niño, aunque es hijo, aunque es heredero, tiene que someterse al esclavo. Así como el esclavo se somete a su amo. Entonces, por eso Gálatas 4 empieza así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué no difiere nada del esclavo? Porque aunque ese niño es dueño de todo, en el futuro lo será, ahora está bajo ayo, tiene un niñero, y entonces tiene que hacerle caso al niñero. El amo, el papá de ese niño, a él nadie lo manda. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él no tiene que obedecer a nadie. El dueño hace lo que él quiere. No así el esclavo. Al esclavo le dicen qué se tiene que poner, a qué hora se tiene que levantar, a qué hora puede comer, qué puede comer, cómo debe hablar, qué debe decir, qué no debe decir, a quién debe someterse, a quién no debe someterse, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando un niño es pequeño, aunque es hijo del amo, aunque es el heredero, tiene la misma condición que el esclavo. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que él quiera. Está bajo las órdenes de su ayo, de su tutor. Entonces le tienen que decir a qué hora se va a levantar, qué va a comer, a dónde va a ir, a dónde no va a ir, a quién va a obedecer, a quién no va a obedecer, qué cosas tiene que decir, qué cosas no tiene que decir. Y por lo tanto, Pablo dice, así como el esclavo se somete a sus dueños, así el niño tiene que someterse a su ayo. Es igual que un esclavo, no es libre. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley, y lo vimos en el capítulo 3, si no me equivoco, en el versículo 24, es llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hermanos, y la semana pasada dijimos, el ayo era un esclavo, pero de suma confianza para el dueño, para su amo, porque a ese esclavo se le confiaba la educación de su hijo. Entonces ese esclavo tenía que enseñarle modales, tenía que enseñarle educación formal, tenía que cuidarlo y tenía que prepararlo de tal manera que cuando ese niño llegara a la adultez y ya no necesitara a ello, él pudiera comportarse como un digno hijo del dueño, como un digno heredero, pudiera saber estar en los negocios de su papá, comportarse como alguien eh, importante, como alguien respetable, no tenía que ser un ignorante ni un holgazán. Entonces la tarea del ayo era sumamente importante. Y si el ayo hacía un mal trabajo, ¿cómo se iba a ver reflejado en el niño?
Pues que el niño iba a crecer con malos modales, no iba a saber comportarse, no iba a saber comer como una persona de alta sociedad, no iba a saber cómo comportarse con los esclavos, con los negocios de su papá, y entonces al final no iban a culpar al niño, iban a culpar al ayo. El ayo tenía la responsabilidad de llevar a ese niño a la madurez, a la adultez. Y bueno, esa es nada más la ilustración. Pablo está diciendo, aquellos a quienes tienen por ayo a la ley, llegarán a la madurez sí o sí, porque la ley de Dios es un ayo perfecto. ¿Y cuál es la madurez en el sentido espiritual? Llegar a Jesús. El propósito del ayo, que es la ley dada por Dios, es llevarnos a Cristo. Aquellas personas que se esmeran por guardar la ley e ignoran a Jesús, no tienen a la ley como su ayo. Su ayo no es la ley, no es su verdadero instructor, porque la ley les enseñaría lo que realmente tienen que hacer. Pero no son enseñados por la ley, porque viven para la ley en vez de vivir para Jesús. Hermanos, tener un ayo representaba inmadurez. ¿Por qué tener un ayo representaba inmadurez? Bueno, piénsalo esto en términos modernos. ¿Quién necesita un niñero o un cuidador? Los niños tienen una niñera, un bebé, un niño de 1, 2, 3, 4, 5, quizá hasta los 10 años. Pero si tú ves a un muchacho de 18 años que sigue teniendo una niñera, vas a decir, este muchacho no está bien. Alguien de su edad no tiene por qué tener, no hay necesidad de que él tenga una niñera. Él ya está lo suficientemente grande para ser independiente, es un adulto. Los niños necesitan niñeros, por eso tiene el nombre niñero, no los adultos. Entonces vas a pensar que ese muchacho de 18 años o tiene una discapacidad severa o tiene una inmadurez y una falta de responsabilidad y una súper mala actitud. Pero no es normal, no está bien. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la vida cristiana? Aquellas personas que están bajo el ayo de la ley, que tratan de agradar a Dios cumpliendo las obras de la ley, están bajo ayo. No han llegado a la madurez espiritual, no han llegado a Cristo. Y por lo tanto necesitan un niñero que siga guiando sus vidas, enseñándoles. Y bueno, lamentablemente hay muchos que nunca llegan a la madurez, que nunca llegan a Jesús. ¿Y sabes qué? El heredero, mientras está bajo ayo, no puede recibir la herencia. Hermano, ¿estás entendiendo lo que te está tratando de decir Pablo, lo que estamos discutiendo aquí? Los Gálatas habían recibido el Evangelio de Cristo, habían hecho un buen uso de la ley. La ley los llevó a Jesús porque los condenaba al infierno por sus pecados y entonces corrieron y abrazaron a Jesús. Pero después vinieron los judaizantes y comenzaron a dar un mal uso a la ley y ellos dejaron a Jesús para volver a la ley. O sea, siendo niños, siendo adultos, buscaron al niñero otra vez para entregarse a él. Habiendo aprendido a no usar pañales, a no tomar biberón, pudiendo comer comida sólida, caminar, hacer cosas de adultos, volvieron a los brazos del niñero a tomar biberón, a ponerse pañales, a gatear en vez de caminar.
Y por eso Pablo les está diciendo: Gálatas estúpidos, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para creer un evangelio diferente? Ustedes ya eran adultos, la ley ya los había llevado a Cristo, ¿por qué regresaron hacia atrás? Y mira, hermano, estos versículos nos ayudarán a entender mejor lo que estamos tratando de explicar. Juan 5, 45, 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjate bien lo que está diciendo Jesús, porque aquí está hablando con los fariseos, pero él les dice: Moisés escribió de mí. Ahora, ¿encontramos a Jesús en la ley? Sí lo encontramos. Literalmente Moisés explicó: bueno, Jesús es el Hijo de Dios que va a morir en la cruz por los pecados de nosotros. No vamos a encontrar eso. Entonces, ¿cómo dice Jesús que Moisés habló de él? Hermanos, porque todas las referencias, los mandamientos expresados en la ley apuntan a Jesús. Y te voy a poner el más ilustrativo y quizá el que todos conocemos: la Pascua. Cuando Dios instruyó la Pascua y Moisés la mandó a los hombres, a los israelitas en Egipto, que tenían que manchar sus puertas con sangre, que tenían que comerse un cabrito con espinas amargas y comer con panes sin levadura, ahí no se menciona el Evangelio, ahí no se menciona Jesús, al menos no textualmente. Pero la celebración de la Pascua giraba en torno a lo que sería la crucifixión de Cristo. El Cordero de Dios derramando su sangre para que nosotros seamos librados de la ira. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los judaizantes. Si ustedes le creyeran a Moisés, creerían mis palabras, porque él habló acerca de mí. Sí, no habló en claridad, ni Moisés entendía claramente. Pero lo que Dios mandó por medio de Moisés apuntaba a Jesús. Por eso también dice Hechos 10, 43. De este Jesús dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, la ley apunta a Jesús. La ley nos lleva a Jesús. Los Gálatas habían llegado a Jesús por medio de la ley, pero cuando estaban en Cristo se regresaron a los rudimentos de la ley. Mira lo que dice el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, esta palabra es clave. ¿Qué quiere decir con rudimentos? Rudimentos son las cosas más básicas del mundo, los principios básicos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios básicos del mundo. ¿Qué son esos principios básicos del mundo? Cuando un niño nace, está esclavizado en los principios básicos del mundo. No puede hablar, no puede caminar, no puede comer por sí solo, no puede hacer tareas, no puede trabajar. Está esclavizado bajo los rudimentos, los principios básicos del mundo. Tiene que usar pañal, no puede ir al baño él solo, ni siquiera puede avisar que va a ir al baño. Incluso cuando va creciendo y es un niño de 1 año, sigue estando en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
las ceremonias, las fiestas, las prohibiciones y todos los mandamientos de la ley apuntan a Jesús. Y así como un niño está esclavizado en los rudimentos, en los principios básicos del mundo, todas aquellas personas que guardan las ceremonias, las fiestas, las prohibiciones y los mandamientos están esclavizados en los principios básicos de la ley. Hermanos, el fin de una persona no es que aprenda a gatear. Eso es lo más básico. No es que aprenda a tomar biberón, eso es apenas el inicio. Hay cosas más grandes para él que el hecho de aprender a gatear. Bueno, en la ley de Dios, las ceremonias son los rudimentos básicos, son los principios básicos. La ley no fue escrita para que tú sacrificaras un animalito, para que mancharas tu puerta con sangre. Eso era lo mínimo, lo más básico. Había algo mucho mayor. El niño, el bebé, no puede disfrutar a plenitud su diseño como ser humano. Tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Cuando sea adulto, trabaje, piense adecuadamente, camine, corra, haga ejercicio, forme una familia, ame a su esposa, proteja a sus hijos. Entonces llegará al punto más alto de ser un ser humano. Pero aún más todavía, el gran propósito del ser humano es conocer a Dios y disfrutarlo plenamente, glorificarlo a Él. Y entonces las ceremonias, las fiestas, las prohibiciones, los mandamientos apuntaban a Jesús, pero aquellos que se centraban en cumplirlos y se olvidaban de Cristo o nunca llegaban a Cristo, se quedaban en forma de bebé. La madurez, la plenitud, era que esos mandamientos te llevaran a disfrutar, a conocer y a glorificar al Salvador. Así como los niños están limitados a los rudimentos del mundo, así los judaizantes estaban limitados a los rudimentos espirituales. ¿Entiendes lo que estamos hablando, hermano? La Pascua no se trataba de que mataras un animalito cada año y mancharas los dinteles de las puertas con su sangre. Eso era el rudimento, era el principio básico. Pero realmente el punto de la Pascua era que llegaras y te entregaras al Evangelio y conocieras a tu Creador por medio del principio básico. Así que, hermanos, las cosas más básicas de la vida, como comer, trabajar, dormir, no son el fin de nuestra existencia, sino conocer a Dios y glorificarlo. Así también, las cosas más básicas de la ley, como las ceremonias, llevar animalitos, sacrificarlos, celebrar ciertas fiestas, no comer ciertas cosas, lavarse las manos de cierta manera, usar ciertos vestimentas, eran las cosas básicas de la adoración a Dios. Esas cosas debían llevarte a la plenitud espiritual, a la plenitud de la adoración a Dios, que era encontrarte con tu Salvador. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, aquí hay varias cosas importantes que hay que destacar. En primer lugar, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hemos enseñado en otros estudios que el Evangelio es el plan eterno y original de Dios. No es un plan que nació porque Adán y Eva cayeron en pecado y entonces Dios tuvo que arreglar ese inconveniente. Hemos hablado acerca de algo que se llama
pacto intratrinitario. ¿Y a qué se refiere el pacto intratrinitario? Que en la eternidad Dios se puso de acuerdo consigo mismo. El Padre elegiría a los que habrían de salvarse. El Hijo vendría a morir por aquellos que eligió el Padre. Y el Espíritu Santo vendría a santificar, a poner fe y arrepentimiento en el corazón de aquellos a quienes Cristo vino a rescatar con su sangre. ¿Dónde podemos tener una pequeña pista de esto? En Efesios 1, 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? ¿Qué se había propuesto? De reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué había hecho Dios? Tenía una voluntad, pero oculta, era un misterio. El pacto intratrinitario era un misterio para la humanidad, pero Él planeó darlo a conocer en el cumplimiento de los tiempos. Hermanos, Dios diseñó el Evangelio en la eternidad y lo fue revelando progresivamente en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y de hecho nosotros nos podemos dar cuenta de eso porque cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios les hace una promesa en Génesis 3:15. De tu simiente nacerá uno que derrotará a la serpiente. Y entonces Dios afirma esta promesa con Abraham. Y le dice, de tu descendencia, de tu simiente, nacerá uno que bendecirá a todas las familias de la tierra. Y después lo vemos, como ya lo dijimos, en la Pascua con Moisés. 430 años después, Dios sigue revelando, dando pistas de su gran promesa, de su gran evangelio. El Cordero, que derrama su sangre para librarnos de la ira. Y así sucesivamente vemos cómo Dios le habló a David, habló por medio de los profetas, y por eso Jesús dijo, Moisés habló sobre mí, y por eso Pablo dice en Hechos, Jesús es de quien dan testimonio todos los profetas. Y por eso Pablo dice nuevamente en Corintios, todas las promesas de Dios son sí en Jesús. En Él son sí y son amén. Y entonces, cuando el tiempo se cumplió, desde la eternidad donde Dios diseñó el Evangelio, hasta el año 0, donde Cristo es crucificado y es revelado el plan de Dios, que el Hijo, que el justo habría de morir por los injustos para llevarnos a Cristo. El Evangelio entonces es el plan original de Dios. Pero sigue diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y dice aquí algo importante, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido bajo la ley y nacido de mujer? Hermanos, porque Cristo se hizo humano para morir por los humanos. Jesús nació bajo la ley para morir a los que estaban condenados por la ley. De hecho, lo reafirma aquí, mira, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesús vino y nació en las condiciones en las que nosotros nacimos, a excepción de que Jesús no es hijo de Adán. Y por lo tanto, no es nacido en pecado. Y finalmente,
nació bajo la ley de mujer para rescatarnos de la ley, pero también para que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto es algo sumamente importante porque tenemos que preguntarnos cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento. Por la ley, hemos dicho en las clases anteriores, no pueden salvarse por la ley. La ley no salva, la ley no justifica, la salvación fue dada por la promesa. De hecho, necesitamos preguntarnos cómo somos hijos de Dios. Y tenemos la respuesta aquí. Jesús nació de mujer bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo fueron hechos hijos Moisés, David, Abraham, el profeta Daniel, Jeremías, Isaías? ¿Cómo fueron hechos hijos? Hermanos, solo hay un camino para ser adoptados. Y sabes, en el cielo no va a haber absolutamente nadie a quien tú le preguntes cómo llegaste al cielo y te diga una respuesta diferente a la de Jesús me salvó. Todos fueron salvados por Jesús. Todos fueron adoptados por Dios por medio de Cristo. No hay otra manera. Ese es el plan único y eterno de Dios. Por eso Pablo dice, no hay otro evangelio, el que predique otro evangelio, el que predique buenas nuevas. No importa si es en el Antiguo Testamento, no importa si es en el Nuevo Testamento, no importa si es después. Solo hay un evangelio. Dios lo diseñó en la eternidad y para la eternidad. Y por lo tanto, aquellos hombres fueron adoptados por Dios por medio de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de eso? Que ellos creían en el misterio que no había sido revelado. Ellos tenían pequeñas pistas. Por eso David escribe, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y Jesús le pregunta a los fariseos, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que le llama Señor? Y los judaizantes no podían explicarlo. Pero Jesús sabía que David, aunque no entendía completamente, había recibido estas pequeñas pistas de la revelación del misterio que vendría en el cumplimiento del tiempo. Él solo creyó lo que creyó Abraham. De mi descendencia nacerá mi Señor. De mi descendencia nacerá mi Salvador, el Mesías. Ellos creyeron el Evangelio. Versículo 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, nosotros no encontramos cosas textuales sumamente evidentes, literales, de que Moisés predicó el Evangelio, de que David creyó el Evangelio, pero tenemos la revelación completa para poder concluir que si ellos adoraron a Dios, conocieron a Dios y fueron herederos de la promesa a Abraham, tenían que haber creído el Evangelio aunque no estaba completamente revelado. Y habiendo creído la promesa, fueron hechos hijos de Abraham por la fe y por tanto herederos.
¿Y sabes qué? Somos hermanos en Cristo, de David, de Moisés, de Abraham mismo, porque compartimos la fe en la misma promesa, en la promesa del Evangelio. Entonces, ¿hubo otros medios para ser hijos de Dios, aparte de la fe? ¿Por medio de las buenas obras podemos ser hijos de Dios? No. La adopción está confinada exclusivamente al Evangelio y a la obra de Cristo en la cruz. Y quiero cerrar este pasaje con otro pasaje en Romanos 1, del 1 al 6. Dice así: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate bien, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. David sabía: mi Señor vendrá de mi descendencia, pero será mi Señor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién la recibimos? Sí, hermanos, por los méritos de Cristo. Al nacer de mujer, nacer bajo la ley, morir en la cruz, resucitar, ser declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Por los méritos de Cristo recibimos gracia y el apostolado, el llamado a ser enviados. Pero lo recibimos por el Espíritu de santidad. Él es quien administra la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Y para qué Él administra nuestros corazones? Para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Si no es por la gracia de Dios que administra el Espíritu Santo, ganada para nosotros por los méritos de Cristo en la cruz, nosotros no podemos obedecer a Dios por amor. Lo podemos obedecer por envidia, lo podemos obedecer para buscar nuestros beneficios, lo podemos buscar por miedo, lo podemos buscar por deseo de ser salvados, pero nunca podemos obedecer a Dios por amor si no es por la gracia de Dios, ganada por Cristo y administrada por el Espíritu Santo.